Demos al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pues bendito sea Dios. Quiero así cantar esta alabanza que dice así, se titula Hijo de Dios. Amén. Amén, aleluya. Dice así: quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y ofrecerte a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Una vez más, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y ofrecerte a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Señor bendito y eterno. Bendito Hijo del Altísimo, te damos gloria y honra y alabanza a tu santo nombre. Gracias, Jesús Nazareno, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gloria y honra, Señor bendito y eterno, poderoso Dios. Amén. Así, quiero invitarles, amados hermanos, así, que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, San Juan. Amén. Amén. Cuando todos lo tengan me dicen como Amén. 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 Bendito Dios. Si todos lo tenemos, quiero Amén. primeramente vamos a empezar, vamos a estar estudiando el libro de Juan antes de pasar a la lectura. Vamos a estar estudiando este libro de Juan, amén. Ciertas características del libro de Juan vamos a estar estudiando paulatinamente por capítulos según el Señor lo vaya poniendo. Vamos a estarlo intercalando quizás también con otros estudios, amén. Pero vamos a estar dando comienzo hoy a este estudio en el primer capítulo del libro de Juan, y vamos a estar dando paso al estudio
en los primeros 14 versos específicamente. Vamos a estar estudiando otras características del libro de Juan. Va a darse cuenta que vamos a dar un pasaje por todo el libro, pero hay una atención centrada en estos primeros 14 versos. Amén. Así vamos a estar dando paso a la lectura de la palabra del Señor, y leemos la palabra del Señor honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos decimos amén. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bendito Dios, vamos a estar orando por esta palabra. Yo oraré por usted para que el Señor abra su entendimiento. Ore usted por mí para que sea el Espíritu de Dios hablando por mi boca, porque no queremos oír palabra de hombre, que sea Dios abriendo nuestro entendimiento y enseñándonos en esta noche. Amén. Pasemos a la oración. Padre Dios que estás en los cielos, Dios santo, poderoso y eterno y bendito y glorioso, te damos gracias, gloria y honra, honor, alabanza a tu nombre, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos alabado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has traído a tu santo templo, Señor, para alabarte, para adorarte, para recibir las enseñanzas de tu palabra, bendito y eterno y poderoso. Te pedimos en esta hora que perdones todas nuestras iniquidades si en algo te hemos fallado. Perdona nuestras faltas, Señor, todo pensamiento en nuestros corazón, nuestras palabras y nuestro sentir, nuestras obras, Señor, porque continuamente te fallamos por la multitud de tus misericordias. Perdónanos y mira en esta hora en que nos disponemos a recibir la enseñanza de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú hables por mi boca para que no hable yo lo que yo quiera, sino lo que tú quieras que hable la iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Espíritu Santo, úsame para gloria de tu santo nombre. Espíritu Santo, abre el entendimiento de cada uno de mis hermanos, para que cada cual pueda recibir y entender tu palabra tal cual tú la quieres hacer ver. Abre todos los ojos, los oídos espirituales de mis hermanos, Señor, para que tu palabra penetre a los corazones y la pongamos por obra, Señor bendito y eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos, ligamos y reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu de adormecimiento, todo espíritu de sueño, todo espíritu contrario, todo espíritu del diablo. Lo atamos, ligamos y reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, que de sin poder y sin autoridad toda obra del diablo, toda la tiniebla, todo trabajo del brujo, del agorero, del hechicero, gnóstico, del espiritista, que de sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Limpia los aires, Espíritu Santo, y llena este lugar tu presencia en el nombre de Jesús. Todo te lo pedimos creyendo a ti, Señor, encomendándolo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Juan, apóstol de Jesucristo, discípulo del Señor, el cual es llamado en la Biblia como el amado del Señor, o describe la palabra también como aquel a quien Jesús amaba. Amén, bendito sea Dios. Juan escribe este evangelio, cuarto de los 4 evangelios que se encuentran en la Biblia, que describen el evangelio del Señor mientras estuvo en la tierra. O sea, es el último de los 4 evangelios, el cual tiene características específicas, tiene características que lo diferencian de los demás evangelios, características que vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo, bendito sea Dios. Como por ejemplo, Juan nos hace una descripción de la divinidad de Jesús, de las características de Jesús como Dios Hijo, de la divinidad de Cristo, sobre todo aquí en el primer capítulo en el cual vamos a estar estudiando. Amén, bendito sea Dios. O sea, Juan nos muestra al Hijo de Dios como eterno, como el Verbo del Dios Altísimo, y nos da nos muestra una profundidad de que hasta qué punto es la divinidad y el poder de Jesucristo como Hijo de Dios. En el libro de Juan también vamos a poder estar analizando
y estudiando cómo estuvo Jesucristo, Hijo de Dios, allí en la creación juntamente con el Padre y conjuntamente también con el Espíritu Santo, amén, desde el siglo del siglo, desde que todo fue creado hasta la eternidad, bendito sea Dios para siempre. Y vamos a estar viendo una característica que solamente es descrita en el libro de Juan, que son los yo soy de Jesús. Recordemos que en un inicio, cuando Moisés fue mandado por Dios a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Dios le ordenó a Moisés, le dijo que cuando preguntaran quién lo había mandado, le dijo, tú di que yo soy te mandó. Amén. Y aquí vemos a Jesucristo en este libro de Juan declararse como aquel hijo del yo soy, y él se describe como yo soy en ciertos y determinados aspectos en los cuales él los personifica, y él se pone como él es aquel determinado aspecto sin el cual no se puede alcanzar la vida eterna. Y vamos a estar hablando en total, bendito sea Dios, de 7 yo soy que describe Jesucristo en este libro, más también y primeramente, antes de pasar a este estudio o descripción de la divinidad de Cristo como Dios Hijo, vamos a estar viendo la característica del escritor de este libro, amén, porque sabemos que el autor es el Espíritu Santo. Vamos a estar viendo las características del escritor de este libro, o sea, del apóstol Juan, y qué tiene que ver el apóstol Juan y sus características como discípulo de Jesucristo con la iglesia, amén, alabado sea Dios. Juan, como bien decíamos inicialmente, es llamado en la palabra del Señor el amado del Señor. La Biblia lo describe como aquel a quien Jesús amaba, bendito sea Dios para siempre. Sabemos que Cristo nos ama a todos, pues por todo Dios su vida en la cruz del Calvario, es aquel que ama mi alma, Él es aquel que ama su alma, Él es aquel que nos amó desde antes de nosotros pudiéramos aún conocerlo a Él, bendito sea Dios para siempre. Pero sin embargo en Juan había una característica específica, había una característica marcada, determinada, que lo diferenciaba del resto de los discípulos, y vamos a ver qué característica es esta que describe a Juan como el amado del Señor. Quiero que abramos nuestras Biblias, amén, aquí en el libro de Juan, en el capítulo 13. En el capítulo 13 del libro de Juan podemos ver cómo aquí se describe o se narra la cena, o sea, la última cena que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos a la noche antes de ser entregado para luego ser crucificado, bendito sea Dios. Y aquí en este capítulo suscita en un momento determinado un tema que el Señor lo trae a colación, lo cual causa una situación específica en los discípulos, y aquí entonces podemos ver marcadamente cómo Juan, por qué Juan es llamado el amado del Señor. Vamos a leer los versos del 21, amén, hasta el verso 26. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. O sea, el Señor está declarando aquí que ya había uno de ellos que lo iba a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Amén. Aquí se describe una situación, bendito sea Dios, en la cual tras Jesús declarar a los discípulos que había uno de ellos que lo iba a entregar, en esa misma noche, bendito sea Dios, hay un silencio que se suscita en medio de los discípulos, bendito sea el Señor. Pero este silencio que acontece tras esta declaración de Jesús nos trae a nosotros una enseñanza muy profunda, nos trae a nosotros incluso el silencio en la Biblia, una enseñanza, un mensaje marcado. ¿Y cuál es este mensaje que nos está dando la Biblia aquí? Que no había en los discípulos la suficiente confianza, la suficiente intimidad con el Señor para hacer la pregunta de quién era aquel de quien estaba hablando, por lo cual todos se quedaron en silencio, todos quedaron callados, habiendo un discípulo
que se llamaba Juan, es el que escribe esto, y describe Juan en el verso 23, aquel al cual Jesús amaba, y dice que estaba recostado al lado de Jesús, y podemos ver en el verso 25 que dice que estaba recostado en su pecho. ¿Por qué del pecho? Porque era su corazón. Juan en todo tiempo en que iban a predicar, iba Jesús a predicar a los diferentes lugares, hacía esto, se recostaba del lado del corazón de Jesús, se recostaba en el pecho del Señor. Amén, alabado sea Dios. Por eso era llamado este discípulo como el amado del Señor. Ahora bien, tras esta situación que se aconteció allí en aquel momento en que todos quedaron en silencio, porque no había una intimidad profunda, porque no había todavía una confianza profunda. ¿Pero por qué no había una confianza profunda? Recordemos que los discípulos de Cristo vinieron a ser discípulos espirituales, llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el cual todavía no había llegado. Amén. O sea, esto era antes de este día, cuando Jesús estaba todavía en la tierra. Bendito sea Dios. Recordemos que cuando Cristo estuvo en aquella noche en Getsemaní orando antes de que fuera apresado, bendito sea Dios, Él iba y le decía a los discípulos: ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Amén. O sea, esto nos muestra la debilidad espiritual que había en los discípulos, que si Cristo le daba a ellos poder y autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, serpientes y escorpiones, era por la gracia, por la misericordia, por el amor. Bendito sea Dios, porque luego la iglesia iba a ser edificada en el fundamento de los 12 apóstoles de Jesucristo. Amén, aleluya. Bendito sea Dios. Pero en sí, los apóstoles no eran personas espirituales todavía, porque incluso hubo una ocasión en que un discípulo de Juan el Bautista le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué mis discípulos y yo ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y el Señor les dijo: porque ¿cómo pueden estar de luto cómo pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos, los que están de bodas? Pero llegará tiempo, dijo el Señor, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Esto nos muestra que los discípulos no eran espirituales. No tenían una vida de oración continua como la tenía Jesús, no tenían una vida de ayuno continuo como la tenía Jesús, sino hasta que Jesús fue ascendido a los cielos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Pero había uno recostado al lado de Jesús, había uno que amaba a Jesús de una manera muy particular, muy profunda, muy diferente al resto de los discípulos, y este era Juan, tras lo cual el apóstol Pedro, el cual conocemos mucho, que tenía un carácter sobresaliente, un carácter sanguíneo y colérico en muchas ocasiones, bendito sea el Señor para siempre. Ni aún el apóstol Pedro pudo preguntarle, ni aún el apóstol Pedro tuvo la confianza de preguntarle al Señor: ¿quién es este discípulo que te va a entregar? Pero dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro le dijo a Juan por señas, aún con miedo de hablar: pregúntale quién es. Y se lo dijo por seña. ¿Pero por qué se lo dice el apóstol Pedro a Juan? Porque nos describe claramente que había un hombre con aquella confianza en el Señor, que había un hombre con aquel amor en el Señor. No se lo dijo Pedro a otro, Pedro no le preguntó por señas a otro, porque de haberle preguntado por señas a otro, él mismo me lo hubiera preguntado, que le preguntaba todo tipo de cosas al Señor, menos esto se atrevió a preguntarle. Amén. Pero este Juan, lleno de un amor singular, lleno de un amor que solamente en él se podía ver, que en todo tiempo estaba recostado del lado de Jesús, ¿qué tiene que ver este Juan y estas características de Juan con la iglesia del Señor? Este apóstol Juan, este discípulo, representa la iglesia amada del Señor, la iglesia que está enamorada del Señor, la iglesia que vive recostada del lado de Jesucristo, la iglesia que vive recostada de su pecho. Amén, aleluya. Este apóstol Juan simboliza, representa y tipifica a la iglesia amada del Señor, la iglesia que en todo tiempo tiene el Señor en su mente y en su corazón, la iglesia que cada vez que va a decir palabras se acuerda de Jesucristo y dice: yo no puedo mentir porque estoy recostado de su lado. Si usted se encuentra recostado del lado del Señor, usted no puede mirar a una mujer para codiciarla o para adulterarla, porque el Señor enseguida usted lo va a contristar. Se encuentra recostado del lado de Jesús, jamás podrá mentir, jamás podrá pecar, jamás podrá hacer algo desagradable delante de la presencia de aquel a quien usted se encuentra recostado. Pero cuando usted se encuentra a la distancia, como se encontraba Pedro, porque si Pedro le hizo señas a Juan para que le hablara el Señor, quiere decir que Pedro se encontraba enfrente, no al lado. Amén. Y quiere decir que los discípulos se encontraban alrededor de la mesa, pero
había uno solo pegado, que estaba enamorado, que estaba amando, que amaba y le mostraba su amor al Señor, bendito sea Dios. Y este apóstol Juan tipifica aquella iglesia por la cual Jesucristo viene en las nubes. Amén, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Aquella iglesia que es la amada del Señor, como nos la describe la palabra en el libro de Cantar de los Cantares, cuando nos dice que la iglesia es la amada y le dice el Señor a la iglesia, amada, amada mía. O sea, es aquella iglesia tipificada por Juan, la que Jesucristo viene a buscar. Esta misma situación en que Juan se encontraba recostado del lado del Señor, podemos verlo en el libro de Cantar de los Cantares, como la iglesia hace esto. Dice el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 8 y verso 5. Dice así: ¿quién es esta que viene del desierto? ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te saqué, dice el Señor. Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo dolores tu madre, allí dio dolores, tuvo dolores la que te dio a luz. O sea, el Señor le dice a la iglesia, el autor de este libro ve en visión a la iglesia subir y dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? De la misma manera en que se encontraba recostado Juan sobre su amado, de esta misma forma la iglesia de Jesucristo se encuentra recostada sobre su amado. Pero escuche bien, la verdadera iglesia de Jesucristo, no la que se dice iglesia con sus labios. La verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que se encuentra recostada sobre su amado. ¿Por qué sube esta iglesia del desierto? Aquí nos está describiendo cuando la iglesia es ascendida al cielo por Jesucristo, cuando Cristo viene a buscar a la iglesia, que la levanta en las nubes. Y aquí el autor de este libro ve a la iglesia subiendo y dice, ¿por qué sube? ¿Quién es esta hermosa que sube recostada de su amado? Sube del desierto. ¿Por qué el desierto? Porque la iglesia ya había pasado en la tierra. Estamos hablando de un tiempo futuro cuando venga el Señor. La iglesia ya ha pasado en la tierra tribulaciones, angustias, persecuciones. La iglesia sufrió en la tierra todo tipo de calumnias, y la iglesia sufrió en la tierra por causa de su amado. Por eso ella sube del desierto, espiritualmente hablando, y sube recostada de su amado, porque en todo tiempo lo amó mientras se encontraba en la tierra. En todo tiempo pensaba en él. Mientras se encontraba trabajando, pensaba en él. Mientras se encontraba en su hogar, pensaba en él. Mientras se encontraba en la calle o en la tienda, pensaba en él. Mientras se encontraba en la iglesia, lo alababa en espíritu y en verdad. Esta es la iglesia verdadera del Señor, la cual tipifica el apóstol Juan en este libro. Amén, aleluya. Quiero que vayamos a la escritura, allí mismo en Juan, capítulo 21, y el verso 20. Del verso 20 al 23 dice, Juan le había dicho a Pedro, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Habla de Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amén. O sea, a este Juan, al cual los discípulos ya, cuando el Señor le dijo esto, le estaban diciendo que no moriría hasta que Jesucristo viniera, bendito sea el Señor para siempre. ¿A quién le estaba hablando aquí? Cristo ciertamente le estaba hablando a Juan, pero Cristo le estaba hablando a aquel que tipificaba y representaba a Juan. Cristo le estaba hablando a la iglesia del Señor, porque es la iglesia aquella que quedaría en la tierra hasta que Él viniera. Amén, aleluya. O sea, este Juan, representando a la iglesia, está aún en la tierra. Es el amor del Señor. Es aquel amor que le daba Juan al Señor, la iglesia que se encuentra en la tierra hasta que Él venga. Amén, aleluya. Por eso los discípulos comenzaron a pensar que Juan no moriría, pero ciertamente Juan sí moriría. Y Juan murió. La que no ha muerto ni morirá hasta que venga Jesucristo es la amada iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre para siempre? Poderoso y eterno y bendito Dios. Esto nos muestra que la iglesia del Señor,
amén, es aquella que está despierta, que está viva. La iglesia no está dormida, la iglesia no está muerta, la iglesia es una iglesia que vive en el Espíritu. La iglesia es una iglesia que no vive en la carne. ¿Por qué? ¿Cómo se encuentra la iglesia en la tierra? La iglesia se encuentra en la tierra viviendo en una forma espiritual, en una forma en que solamente puede agradar el corazón de Jesucristo. Amén, aleluya, como lo agradaba Juan, recostándose en todo tiempo del lado, en el pecho de su amado. Bendito sea Dios para siempre, no lo soltaba. Note usted que Juan no era un niño. Note usted que Juan era un hombre y no tenía ninguna vergüenza de recostarse del corazón de Jesús. No tenía ninguna vergüenza de recostarse del pecho de Dios Hijo. Amén, aleluya, porque Él es Dios Hijo, porque es Dios, porque no es hombre como usted, como yo, y estaba Él encarnado, estaba en cuerpo de hombre, pero sin dejar de ser Dios Hijo. Todo Dios estaba en Él, todo el Espíritu estaba en Él. Amén, aleluya, y por eso Juan no tenía ninguna vergüenza. Y note usted que Juan no hacía esto por su carácter o por su temperamento, porque fíjese usted que hubo un momento en que Juan y Pedro, este Juan que habla del amor, le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y nos consuma a estos malhechores? Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu soy yo. O sea, Juan era un hombre que también se iraba, como Pedro, porque andaba con él. Amén. Juan era un hombre que también tenía un carácter impulsivo en muchas ocasiones, en el cual Jesús tuvo que reprenderlo en varias ocasiones, como en esta en específico. Pero el apego de Juan al Señor era por un amor verdadero, era por un amor puro, como el amor quiere, bendito sea Dios, de su amada iglesia. Era un amor sincero, era un amor que no conocía ningún tipo de frontera, un amor que no conocía ningún tipo de vergüenza. Por estas cosas también es que Cristo no tuvo en ningún momento ningún problema para decirle quién era el discípulo que lo iba a entregar, porque el Señor se lo dijo claramente, que el Señor le dijo: aquel que moje conmigo el pan, a este será el que me va a entregar. O sea, esto muestra que la comunión, ese amor, esa intimidad con el Señor, bendito sea Dios, hace que Jesucristo le revela a la iglesia, le revela a sus hijos todo secreto y todas las cosas, bendito sea Dios. Pero cuando usted se encuentra, amada iglesia del Señor, a la distancia que se encontraron los discípulos, ni siquiera tiene la confianza para poder preguntarle al Señor los secretos ocultos. Pero cuando usted se encuentra repostada del corazón del Señor, como se encontraba Juan, Dios no le revela ningún secreto a la iglesia. No hay secreto que le sea revelado a la iglesia, ha habido y por haber, cuando usted verdaderamente ama al Señor. Alabado sea Dios, porque son uno. ¿En qué? En el mismo Espíritu. Son uno, Jesucristo y el creyente que lo ama de esta manera, o sea, la iglesia que lo ama de esta manera. Es por eso que podemos ver, y esto no es casualidad, que la descripción la revelación más profunda le fue dada a este discípulo, a este apóstol. Le fue dada una revelación que no le fue dada a ninguno de los demás apóstoles. Amén. Ni siquiera le fue dada a Daniel, bendito sea el Señor, la revelación que le fue dada a Juan acerca del Apocalipsis. Todo el Apocalipsis con un lujo de detalle solamente le fue revelada, le fue dada a este discípulo. Y vemos también que este es el discípulo, autor de este libro, que escribe las cartas donde se habla del amor al prójimo, del amor al hermano, del amor a Dios. Aquellas cartas que nos enseñan cómo amar verdaderamente a Dios son escritas por este discípulo que amaba de esa manera al Señor, son escritas por este discípulo, autor de este libro. Bendito sea el Señor para siempre, en las 3 cartas de Juan: primera de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan. Amén, bendito sea Dios. Es importante que la iglesia conozca las características, porque esta es la iglesia. Estas son las características que Dios ama y pide de su iglesia. Amén, aleluya, que podemos verlo reflejado en este autor de este libro, que podemos ver reflejado cuando Juan escribe sus cartas, y aún lo vemos reflejado también en el libro de Apocalipsis. Amén, bendito sea el Señor para siempre. Ahora, ¿qué más nos muestra Juan en su libro acerca de Jesucristo? ¿Qué nos muestra Juan de Jesucristo? Juan nos describe la divinidad de Cristo como Hijo de Dios, como eterno, conjuntamente con el Padre. Vamos al capítulo 1 donde nos encontrábamos, bendito sea Dios, y Juan comienza aquí describiendo el Evangelio de Jesucristo de esta manera. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice:
Este era en el principio con Dios. Juan está diciendo que desde el momento en que todas las cosas fueron hechas en la tierra, en los cielos, en todo el universo, ya Jesucristo era con Dios. Muchas personas piensan que Jesucristo, por el hecho de ser hijo de Dios, bendito sea su nombre para siempre, muchas personas piensan que Dios lo hizo a él. Dios no hizo a Jesucristo. Jesucristo es con el Padre desde la eternidad y por la eternidad. Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios hablada. Jesucristo es la palabra encarnado en hombre. Amén. Él no puede haber sido creado en ninguna manera ni en ninguna ocasión de la historia. Dice la Biblia, bendito sea el Señor, allí en el libro de Isaías capítulo 57 y versos 15, que Dios es el alto y sublime que habita la eternidad. Este que habita la eternidad es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. Amén. Que es un solo Dios, es un mismo sentir, es una misma Trinidad, solamente que es representado en tres personas diferentes y cada cual tiene una característica particular, una función particular, tiene una función específica y determinada, uno de creador, el que manda hacer todas las cosas, uno de salvador, uno de intercesor, que es el mismo Salvador, y uno de guía. Amén, aleluya, bendito sea Dios. Y el apóstol Juan nos habla de esta Trinidad allá, no aquí en el Evangelio, sino en el libro de Primera de Juan, capítulo 5 y verso 7, cuando nos dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y dice que estos tres son uno, o sea que son desde el siglo y hasta el siglo, los tres son uno solo, porque Jesucristo, bendito sea Dios, siendo el Verbo de Dios, siendo la palabra de Dios hablada, nunca pudo haber estado separado del Padre, o nunca pudo haber no existido, porque no es posible, o sería absurdo, bendito sea Dios, en cierta manera, que Dios en alguna ocasión de la historia hubiera existido sin verbo y luego se hubiese hecho un verbo. Esto no es posible. Dios, desde que existe, que es la eternidad, porque no hay un principio para Dios. Dios tiene un verbo, y este verbo es su Hijo Jesucristo, y Dios tiene un Espíritu, que es el Espíritu Santo, que se encuentra en esta noche, en esta casa. Bendito sea su nombre para siempre, alabado sea Dios. Amén. La palabra nos describe, bendito sea Dios, cómo Cristo también fue encarnado antes aún de venir a la tierra, al Evangelio, de venir a la tierra a dar su vida por la humanidad. La palabra nos describe que hubo un hombre que vio a Jesucristo ya encarnado. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 8. Amén. Juan, capítulo 8. Y los versos 56 al verso 58. Le está hablando aquí Jesús a los fariseos que le contendían a él como de costumbre, y les dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Cristo está hablando en una ocasión en que él tuvo un encuentro personal con Abraham, pero no como el ángel de Jehová, porque sabemos que el ángel de Jehová se manifestaba a los siervos de Dios, a muchos de los profetas se le manifestaba, pero hubo una ocasión en que Cristo fue encarnado y se le presentó a Abraham, que fue en el momento en que salía Abraham de la derrota de los reyes. Bendito sea Dios, y fue y le dio los diezmos de todo, y el botín que había sacado de aquella victoria que obtuvo, se los estaba entregando todo a Melquisedec, el cual era Jesucristo mismo. Esto lo podemos ver, vayamos a la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 7, y el verso del 1 al 4. Hebreos 7, el autor de Hebreos nos muestra, el autor de Hebreos nos describe y nos aclara acerca de este personaje llamado Melquisedec, del cual es una incógnita para muchos, bendito sea Dios, pero solamente tenemos que escudriñar un poco más profundo las escrituras y darnos cuenta que todo está descrito. Amén, aleluya. Y allí dice el autor de Hebreos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, Jesucristo, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, y dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Está hablando claramente, literalmente, marcadamente del Hijo del Dios viviente, de Jesucristo, que aún antes de venir a la tierra se le apareció a Abraham, no como el ángel de Jehová, sino como Jesucristo mismo, encarnado en hombre. Amén, aleluya. Y esto nos muestra que Él es eterno, que ya Él estaba con Dios, que en todo tiempo Él estuvo con Dios, antes aún de la creación, en la creación, después de la creación, y no solamente que estuvo con Dios, amén, Él es aquel que es llamado Rey de Justicia, Rey de Paz, Rey de Misericordia. Él es aquel que es llamado sin padre, sin madre, sin padre carnal, está hablando, sin madre carnal, sin madre de ninguna forma, sin genealogía, que no tiene principio de días. Nunca tuvo un principio, nunca tuvo un fin, es eterno porque Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan la eternidad, porque Él mismo es la eternidad, no tiene principio, no tiene fin. A su nombre sea la gloria para siempre, poderoso y eterno y bendito Dios. Este Jesús, Él es el Verbo de Dios desde siempre, nunca ocupó, nunca tuvo otra posición, nunca fue otra cosa en el Padre, bendito sea Dios para siempre. O sea, desde antes de que la tierra y los cielos fueran creados, ya Él era el Verbo de Dios. Cuando la tierra y los cielos fueron creados, amén, aleluya, Él era el Verbo de Dios, se le manifestaba a muchos como el ángel de Jehová. Podemos verlo en la Escritura, en el libro de Jueces, capítulo 13, cómo se manifestaba Jesucristo como el ángel de Jehová. Ya lo vimos cómo se manifestó como hombre, primeramente, inicialmente, por medio de la persona de Melquisedec. Ahora vemos cómo se manifiesta en uno de los varios ejemplos, porque hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento en que Cristo se manifiesta como el ángel de Jehová, amén. Pero aquí lo podemos ver más claro porque aquí hay algo que nos muestra más directamente, más claramente que Él es Jesús. Versos 17 y 18. Dice, él estaba hablando aquí a Manoah. Manoah era el padre de Sansón. El ángel de Jehová había venido a decirle a la madre y al padre de Sansón que ellos iban a tener un hijo, bendito sea Dios, y le estaba dando las indicaciones de qué iban a hacer, que no podían cortarle el cabello, etcétera, etcétera. O sea, que iba a ser nazareo, bendito sea Dios. Y aquí le dice Manoah al ángel de Jehová, el verso 17, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Hay una porción de la Escritura en que el profeta Isaías nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, aquí el mismo ángel de Jehová se está declarando y le está diciendo, mi nombre es admirable, amén. Y el único que es llamado admirable en la Biblia, se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos alaban su gloria para siempre, poderoso Dios? Él es el Verbo de Dios, aun cuando vino a la tierra. Volvamos al libro de Juan. Él es el Verbo de Dios, aún, bendito sea Dios, después de haber dejado la gloria del Padre, habiendo venido a la tierra, Él continuó siendo Verbo, bendito sea su nombre para siempre, aún encarnado en hombre. Era algo especial, era algo fabuloso, era algo divino, aquel Verbo hecho carne, bendito sea Dios. Por eso el apóstol Juan nos dice en el verso 14 del primer capítulo del libro que estamos estudiando, y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, que el Verbo se hizo carne, y mientras estaba en la tierra continuaba siendo el Verbo de Dios. Por eso es que la palabra de Jesucristo, bendito sea Dios, es el mismo Jesucristo, porque Él es la palabra del Dios viviente, amén, aleluya. Y por eso Él dijo en una ocasión, en el capítulo 6 y verso 54 del libro de Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
eterna, y yo los resucitaré en el día postrero, amén, porque el que come la carne de Jesucristo, come la misma palabra de Dios, porque el mismo Jesucristo es el verbo, es la palabra hablada, amén, aleluya. Y allá también en el libro de Apocalipsis nos describe el Señor cómo Él continúa siendo el verbo en la posteridad y hasta la eternidad, cuando nos dice Apocalipsis capítulo 19 y verso 13, cuando Juan ve descender del cielo un caballo blanco y aquel rey de gloria montado en el caballo blanco y ve que tiene escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo, dice que su nombre es el verbo de Dios, la palabra del Dios viviente, amén, aleluya. Y esto es lo que nos describe Juan en esta escritura, esta palabra, este verbo eterno, amén, que no solamente es verbo de Dios. Vamos a ver ahora qué otras características tiene Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador, bendito sea Dios, qué otras características tiene desde la eternidad. La Biblia nos enseña que, bendito sea Dios, Dios cuando creó todas las cosas en el libro de Génesis, lo podemos encontrar en el capítulo 1, nos muestra el Señor, bendito sea Dios, a manera de referencia, que cuando Dios creó todas las cosas, las creó con su palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, haya expansión entre las aguas, y las aguas, y hubo expansión, porque todo estaba unido. Las aguas de arriba y las aguas de abajo fueron separadas. Y dijo Dios, descúbrase lo seco, sepárense las aguas de las aguas, y descúbrase lo seco, fue descubierto lo seco. Amén, aleluya. Dijo Dios, sepárese de la luz de las tinieblas, fue separada la luz de las tinieblas. O sea, Dios hablaba, Jesucristo ejecutaba, el Espíritu Santo iba ordenando todo sobre la faz de la tierra. Amén, aleluya. Esto nos muestra que Cristo conjuntamente con el Padre es creador, el creador de todas las cosas, que es Dios Padre. Nunca trabajó solo, trabajó con Jesucristo. Vamos al verso 26 del primer libro de Génesis, del primer capítulo del libro de Génesis, perdón, verso 26. Dice aquí, hablando Dios, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjese usted que Dios dice aquí algo, hagamos al hombre, o sea que el que hizo al hombre fue una trinidad. El Señor dice hagamos al hombre porque ahí estaba el Padre, ahí estaba el Verbo, ahí estaba el Espíritu Santo, los tres trabajando juntos. Quiere decir que todas las cosas, por eso el apóstol Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, porque el mismo hombre fue hecho por Jesucristo y para Él mismo, para vivir con Él por la eternidad. Por eso el Señor nos dice, hagámoslo. El Señor nos dice, haré al hombre, sino que hagamos. Está hablando aquí una perfecta Trinidad, la divina Trinidad que ya había creado todas las cosas. Amén, aleluya. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 48, y el verso 16. Isaías capítulo 48, el verso 16, escucha acá, hay alguien que habla, y es el mismo Hijo de Dios. Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién habla aquí? Habla Cristo, amén. ¿A quién habla Jesucristo? A todas las cosas creadas, a toda la humanidad, y no solamente a la humanidad, sino a los árboles, a las plantas del campo, a la tierra, a la hierba seca, a la hierba verde, a los mares, a los ríos, a los lagos, a todas las cosas le habla a Jesucristo y les dice, acercaos a mí, oíd esto. ¿Y por qué dice Jesucristo? Desde que eso se hizo, no hablé en secreto, porque desde el momento en que fueron creadas las cosas, todas, absolutamente todas las cosas dan testimonio de que el Hijo de Dios estuvo allí creándolas, estuvo allí en la creación. Amén, aleluya. Por eso es que todas las cosas serán rendidas son rendidas ante el Señor, y por eso es que toda rodilla delante del Señor se doblará, porque Él es su dueño, aquel que nos hizo, amén, con la palabra del Dios del cielo, que es Él mismo. Esta palabra del Dios del cielo, poderoso y eterno y bendito Dios, es Él mismo. Por eso
es que cuando Cristo en su evangelio en la tierra iba allí por todos los lugares, iba y le hablaba a los mares, le hablaba al viento, le hablaba aún a las plantas, bendito Dios para siempre, todo le obedecía, y por eso es que nada se le resistía. Por eso los discípulos se asombraban y decían: ¿quién es este que aún el mar le obedece? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Amén, aleluya, porque Él fue el que los creó, bendito sea Dios para siempre. Por eso es que nada se le podía resistir, por eso Él es creador juntamente con el Padre desde la eternidad. Antes de que todo fuera creado, Él comenzó a crear todas las cosas ya. Él es creador, jamás y nunca fue creado. Vayamos a la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 8. Y el verso 27. Habla la sabiduría, la cual es Jesucristo mismo. Y dice el Señor en el verso 27 en adelante hasta el verso 38, hasta el verso, 31, está hablando aquí el Hijo de Dios, o sea, Dios Hijo, y dice: cuando formaba los cielos, estaba hablando del Padre. Dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, o sea, esta es la circunferencia de la tierra. Lo que dice el círculo sobre la faz del abismo, dice Jesucristo: allí estaba Dios. Cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo, ordenándolo todo, bendito sea Dios, y era su delicia de día y de noche. Por eso es su Hijo unigénito, porque siempre ha sido su delicia de día y de noche. Era su delicia de día y de noche, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Por eso el Señor dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En toda la historia, desde los siglos hasta el siglo, ha tenido el Padre complacencia con el Hijo. Dice el verso 31: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Cuál es esta delicia de que habla el Señor aquí? Mi delicia es con aquellos que me creen, mi delicia es con aquellos que me aceptan, mi delicia es con aquellos que pasarán la eternidad conmigo. Bendito sea el Señor para siempre, con los hijos de los hombres. Está hablando Jesucristo aquí mismo, bendito sea Dios, Hijo del Dios viviente, creador conjuntamente con el Padre, eterno y para siempre, Verbo del Dios altísimo, amén, que Él es aquella delicia del Padre, y que la delicia de Jesucristo es con nosotros la iglesia, es con los hijos de los hombres. Aquí podemos ver a un Cristo que es creador conjuntamente con el Padre, y el apóstol Juan nos lo describe de una manera clara y explícita. Volvamos al primer libro, que es aquel en que comenzamos el estudio, bendito sea Dios para siempre, y vea usted que dice el verso 10, bendito sea Dios, demostrando toda la creación como es hecho por el Hijo. Dice el verso 10: en el mundo estaba, hablando del Señor Jesucristo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todas las cosas fueron hechas por Jesús, como Dios Hijo, como palabra del Verbo de Dios viviente. Pero cuando Cristo vino a la tierra, el mundo no le conoció, le desconoció. Hay una porción de la Escritura que dice: Señor, me han desconocido, dice el Señor. No conocieron a su Creador, alabado sea Dios, mientras esté en el cuerpo mortal. Pero habrá un momento en la posteridad en que todos lo conocerán, porque toda alma estará desnuda delante de Él. Amén, poderoso y eterno y bendito Dios. Vamos a estar viendo las características que nos describe el apóstol Juan. ¿Qué otras características nos describe el apóstol Juan acerca de Jesucristo? Recordemos otra vez cómo allá en el tiempo en que Dios estaba sacando a su pueblo de la tierra de Israel por medio de Moisés, bendito sea Dios. Moisés le preguntó: ¿qué diré cuando me pregunten quién me envió? Y él le dijo: dile que yo soy, te envió. Sin embargo, vemos aquí como Juan, en este libro de Juan, Jesucristo se describe como yo soy en varias ocasiones. Bendito sea Dios. Este yo soy, bendito sea el Señor, es Jesucristo representándose en ciertas cosas que son las únicas capaces de llevar al hombre a la vida eterna, sin las cuales ningún hombre puede pasar a la eternidad. Y el apóstol San Juan nos describe 7 características de Jesucristo como yo soy. ¿Qué dice el Señor? Yo soy. Vamos a estar estudiando estas 7 características. Bendito sea Dios. Vamos a estar
estar pasándole a estas 7 características un estudio lo más rápido. Vamos al capítulo 6, perdón. Vamos a ver el primer yo soy de Jesucristo, capítulo 6 de Juan, y el verso 35. Cuando allí dice el Señor, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el primer gran yo soy de Jesucristo. Recordemos, bendito sea Dios, que el maná que comía el pueblo de Israel era el pan que venía del cielo. Amén. El alimento es representado de parte de Dios por el pan. O sea, el pan representa el alimento de manera general. El pan, alabado sea Dios, es el alimento que Dios usa para alimentar a su pueblo de Israel. Desde siempre fue así. Y cuando el pueblo de Israel pasaba por el desierto, bendito sea Dios, era alimentado con el maná que venía del cielo. Este maná es el pan del cielo. Amén. Y Dios le da un mandamiento, una ordenanza al pueblo de Israel en aquel momento con respecto a este pan, y les dijo, cómanlo el mismo día en que lo reciban. No podían guardarlo hasta el día siguiente, porque si se guardaba, al otro día amanecía con moho, o amanecía podrido, amanecía malo, que ya no se podía comer. Bendito sea Dios. O sea, ellos estaban obligados a comerlo cada día. Dios no alimentó al pueblo de Israel con ningún otro alimento en todo su peregrinaje durante 40 años en el desierto. En una ocasión solamente Dios les envió carne, que fue cuando se rebelaron ellos. Bendito sea Dios, y comenzaron a pedir carne, y Dios les envió carne, pero que les salieron hasta por los ojos, y también juntamente con la carne, o luego de la carne, perdón, les envió una plaga, porque Él quería alimentarlos con maná. Pero ¿por qué Dios les dice que no lo guarden hasta el día siguiente? Para demostrarle que sin pan no pueden vivir. O sea, esto demuestra que sin alimento el hombre no muere. Si usted pasa sin comer varios días, usted muere. A menos que el espíritu lo esté fortaleciendo en un ayuno de unos días determinados. Pero si usted pasa sin comer muchos días, usted muere. Porque el hombre necesita el pan, necesita el alimento del cuerpo, que es el pan. Amén. O sea que si algún israelita dejaba de comer el maná durante varios días consecutivos, en algún momento iba a morir, no apedreado, no iba a morir de alguna forma de juicio de Dios, sino que iba a morir por efecto natural, porque Dios hizo el cuerpo humano para que necesite el alimento. Bendito sea Dios para siempre. Cristo se describe como el pan. O sea, ¿qué quiere decir el Señor aquí? Aquel que no come de Jesucristo jamás y nunca podrá pasar a la vida eterna. Aquel que no come de Jesucristo tendrá que morir por los siglos de los siglos en un eterno tormento ardiente de fuego. Bendito sea el Señor para siempre. O sea, solamente Jesucristo puede llevar a la vida. Es muy importante el libro de Juan, sobre todo los yo soy de Juan, a la hora de hablarle a un alma, a la hora de predicarle a las almas, a la hora de llevar el evangelio. Bendito sea el Señor. Es muy importante. No puede pasar el cristiano por alto el libro de Juan. Este yo soy representa solamente aquello que te lleva a la vida. El yo soy el pan. Por eso el Señor dice en este mismo capítulo 6, el verso un poquito más adelante, verso 50, dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el que no come de este pan muere. Literalmente muere, pero no es el cuerpo solamente, sino que muere su alma, y sabemos que la muerte del alma es la condenación eterna. Bendito sea Dios, en el fuego ardiente del infierno. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Jesucristo se describe aquí como el pan de vida. Sabemos que hay muchas personas que piensan que Jesucristo es una opción de vida. Y esto es un texto muy clave, fundamental, para demostrarle a alguien que Jesucristo no es opción de vida, para demostrarle a alguien que la palabra de Dios dice que el que no come muere, y el que no come de Jesucristo morirá eternamente, por obligación, por ley de Dios del cielo. Amén, bendito sea Dios. Vamos a estar pasando al segundo yo soy de Jesucristo en el capítulo 8 y el verso número 12. Capítulo 8 y verso 12, dice el Señor. Otra vez Jesús se les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el Señor aquí se está describiendo como la luz,
como aquella luz que venía a este mundo, como aquella luz que alumbraba en medio de la oscuridad. Sabemos que el diablo, que es llamado en la Biblia como el príncipe de la potestad del aire, que es llamado en la Biblia como el engañador, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y verso 9, que él es aquel que engaña a todo el mundo, y dice el mismo apóstol Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 19, le dice a la iglesia: nosotros somos de Dios, nosotros somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan, y el mundo entero está bajo el engaño del diablo, el cual tiene una venda puesta en los ojos de toda la humanidad que no conoce a Jesucristo, que no conoce al Hijo de Dios, que no conoce la salvación de Jesucristo. Amén. O sea, entonces aquí se describe a Cristo como aquella luz que alumbra los ojos, como aquella luz que quita el engaño, como aquella luz que borra la mentira. Cuando usted lee la Biblia sin conocimiento de Dios, cuando usted lee la Biblia sin Espíritu Santo, sin conocer a Jesucristo, usted no puede entenderla en ninguna forma. Solamente hasta que Jesucristo entre en su corazón, bendito sea Dios, usted entonces alcanza a entender la Escritura. Usted entonces alcanza a comprender, a entender lo que Dios le está hablando, porque la luz del mundo llegó a usted, la luz del mundo lo iluminó, la luz quitó la venda de sus ojos. Por eso dice allí el apóstol Pablo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Amén, porque Él es aquella luz que quita el velo, y Jesucristo se describe como la luz. Sin mirar a la luz, sin mirar a aquella luz, nadie, pero absolutamente nadie puede ser salvo. Nadie puede entrar a la vida eterna sin aquella luz. Amén. Job, en el capítulo 24, el libro de Job, vamos a buscarlo, capítulo 24 del libro de Job. Los versos 12 y 13, dice allí Job: note algo, aquí Job está hablando de una ciudad, pero aquí Job no está hablando de una ciudad de la tierra. Aquí Job está hablando de una ciudad de castigo, de un lugar muy terrible. Está hablando Job del infierno. Y dice Job en el verso 12 y el verso 13: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Job está diciendo que las almas que se encuentran allí en el infierno nunca conocieron la luz. Y Jesucristo se describe como que yo soy la luz. Amén. O sea, aquellas almas nunca conocieron a Jesucristo. Esto nos muestra de una manera clara, para entendimiento nuestro y para entendimiento de la humanidad, a la cual somos encargados nosotros de llevarles este mensaje. Alabado sea Dios para siempre. Que si usted no ve la luz, usted perecerá en un tormento de fuego por los siglos de los siglos. Solamente la luz, solamente Jesucristo puede iluminarlo a usted. Amén. Vamos a pasar al tercer yo soy de Jesús en el capítulo 10 del libro de Juan. Dice el capítulo 10 y el verso 9, allí podemos encontrar al tercer yo soy de Jesús. Recordemos que son 7. Bendito sea Dios. Dice el Señor aquí: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. En las ciudades de la antigüedad, bendito sea Dios, habían muros que las rodeaban. No eran como las ciudades de la actualidad, no eran como las ciudades de hoy, sino que las ciudades de la antigüedad estaban rodeadas de muros. Bendito sea Dios. Y la entrada de la ciudad era por medio de una puerta que era cuidada por los ancianos de la ciudad, era cuidada por personas que eran encargados de cuidar y de velar quién entraba y quién salía por la ciudad. A las ciudades no podía entrar cualquier persona de manera libre, a la ciudad no podía entrar cualquier malhechor, amén, aleluya, sino que tenía que pasar allí por la autoridad que se encontraba en aquella puerta cuidando para entrar a aquella ciudad. Bendito sea Dios. Y por eso es que Jesucristo se describe aquí como que Él es la puerta. ¿La puerta de qué? De la Nueva Jerusalén, que se encuentra en el reino celestial. Amén. La Biblia dice que la Nueva Jerusalén se encuentra en un cuadrado perfecto, la misma longitud de ancho, la misma longitud de largo y la misma longitud de alto. Es un cuadrado perfecto que se encuentra en el cielo. Amén, aleluya. Y describe que la ciudad
ciudad de Jerusalén en el cielo, que es la ciudad que recibirá a los santos de la tierra, está rodeada de muros, de un muro glorioso, alabado sea su nombre para siempre, que tiene 12 cimientos, que son los 12 apóstoles del Cordero, y dice que allí hay una puerta para poder entrar en la ciudad, pero Jesucristo dice, esa puerta soy yo. Por tanto, cualquier persona que intente entrar a la Nueva Jerusalén del cielo, nunca jamás podrá entrar si no es por esta palabra, si no es guardando esta palabra, si no es viviendo esta palabra. Amén. Bendito sea Dios. En el libro de Apocalipsis el Señor nos escribe en el capítulo 22 y el verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, bendito sea Dios, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, pero la puerta es Jesucristo mismo. Y recordemos que Jesucristo es esta palabra, es este verbo, es esto que leemos, es esto que por lo cual tenemos que vivir por esta palabra. Si usted no entra guardando absolutamente toda esta palabra, la cual es Jesucristo mismo allí hablándole a usted, usted podrá jamás entrar a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Alabado sea Dios para siempre. La ciudad santa solamente será habitado por aquellos que alcancen la salvación. O sea, nadie podrá habitar en el segundo cielo o en el medio del primer cielo o en algún otro lado. Las personas o habitarán en el infierno por la eternidad o habitarán por la eternidad en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, el cielo, la ciudad de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Poderoso Dios. Por eso el Señor dice, no hay otra puerta. No puedes entrar por un costado, no puedes entrar por encima, no puedes entrar por debajo, no puedes entrar haciendo ningún tipo de trampas, solo por esta palabra que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Verbo del Altísimo. Solamente puedes entrar porque mire que Jesucristo ni siquiera puso a un ángel en la puerta como puerta, Jesucristo ni siquiera puso a nadie más, solamente Él. Él personalmente es la puerta. No puedes entrar si no es por Jesucristo. Amén, aleluya. Vamos a ver el cuarto yo soy de Jesús, aquí mismo en el capítulo 10, el verso número 11. Y aquí está el cuarto yo soy de Jesús, cuando dice el Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Sabemos que todos los que habitamos en la tierra, que creemos en el Señor, que estamos congregándonos en las iglesias, bendito sea el Señor para siempre, somos todos ovejas del Señor, desde el pastor hasta la oveja más nueva que entra en la iglesia, alabado sea su nombre para siempre. Pero Jesucristo mismo es el que pone a aquellos pastores para pastorear a las ovejas. Bendito sea Dios. La oveja es un animal cuya característica, entre las características de la oveja, está aquella que ella es tonta. La oveja no puede caminar ni andar por sí misma porque enseguida viene el lobo y se la come. Si el pastor deja a una oveja un poco suelta o un poco rezagada, lo más seguro es que viene un lobo, porque en todo tiempo los lobos se encuentran al acecho y el lobo representa y tipifica al diablo. Bendito sea el Señor para siempre. Si el pastor deja una oveja, alabado sea Dios, aquella oveja es comida por el lobo. Una oveja no puede llegar a su destino por sí sola porque se pierde. Alabado sea Dios. Pero Cristo se describe aquí como el pastor de las ovejas, o sea, como el pastor de pastores. Él es el que personalmente dirige, Él es el que personalmente guía, Él es el que personalmente te hace caminar en camino derecho, en camino recto, en el camino en que Él quiere que camines. Alabado sea Dios para siempre. Es Él mismo, este pastor de pastores, pero ¿por medio de quién? Por medio de la persona del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 y verso 14, que los que son llamados hijos de Dios, estos son guiados por Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, son hijos de Dios. O sea, el Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios Espíritu, es Jesucristo Espíritu, es una misma persona de la Trinidad. Alabado sea el Señor, porque Jesucristo como persona literal, física, real, se encuentra en el cielo. El Cristo que se encuentra aquí en esta noche es el Cristo Espíritu. Su Espíritu está aquí. Amén.
Alabado sea su nombre. Y Él es el pastor que te dice, me agrada esto, no me agrada esto, anda por esta dirección, anda por este otro camino, no abras esa puerta, abre esta otra puerta. Él es aquel pastor de pastores, Él es aquel que guía. Por eso Jesucristo se describe como, yo soy el buen pastor, y cualquier oveja que no sea pastoreada por Jesucristo se perderá. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Cualquier persona que no es pastoreada por Jesucristo, que no es guiada por Dios, que no es guiada por el Espíritu Santo, por Cristo, por Jesús, en la persona del Espíritu Santo, se pierde porque no entra por el buen pastor, y solamente el buen pastor, el pastor de pastores, puede llevar a la vida eterna. Amén. Poderoso es su nombre para siempre. Vamos a ver, alabado sea Dios, el quinto, yo soy de Jesús, en el capítulo 11. En el capítulo 11, el verso 25 y verso 26, aquí está en el verso 25 específicamente, el quinto yo soy de Jesús, cuando el Señor dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice el Señor. O sea, Jesucristo se describe aquí como la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Porque toda persona que no conoce a Jesucristo, ciertamente está muerto. Vive en el cuerpo, vive en la carne, pero literalmente está muerto porque va por un camino de senda de muerte. Va por un camino que lo conlleva al infierno, solamente por no conocer a Jesucristo, que es la resurrección. Solo Cristo puede resucitar el alma del hombre de la condenación y llevarla a la vida eterna. Alabado sea Dios. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 49. Aquí nos describe la palabra del Señor, que toda aquella persona que no conoce a Dios camina literalmente, es dirigido, es pastoreado, lejos de ser pastoreado por Jesús, es pastoreado por la muerte. Dice la palabra del Señor, capítulo 49 del libro de los Salmos, y vamos a ver el verso 14. Dice el Señor aquí, y está hablando de los pecadores, está hablando de los impíos, está hablando de todos aquellos que no conocen a Jesucristo, Hijo de Dios. Y dice el Señor, como a rebaños que son conducidos al Seol. Sabemos que el Seol es el infierno. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Dice aquí la palabra del Señor, que las personas que no conocen a Dios son conducidos, son pastoreados literalmente en su espíritu por la muerte, y el camino que ellos van siguiendo, por el cual los va llevando a la muerte, es camino que conduce al infierno. Bendito sea Dios para siempre. Por eso el Señor dice, yo soy la resurrección. Mientras una persona no conoce a Dios, aquella persona va caminando literalmente por este camino de muerte eterna, por este camino de condenación eterna. Y mientras una persona que se dice conocer a Dios no guarda esta palabra que es Jesucristo mismo, aquella persona va caminando literalmente también por un camino que lo conduce, que lo lleva a la muerte eterna. Por eso el Señor Jesús, cuando dice que viene, que alguien escuche su palabra, en Juan capítulo 5 y verso 24, dice el Señor, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo lo saca de aquel camino en que es pastoreado por la muerte, lo saca de aquel lugar, lo lleva a la vida, lo pone en el camino del Señor Jesús. Alabado sea su nombre para siempre. Lo pone en el camino, o sea, lo resucita, literalmente lo resucita. Por eso el Señor dice, todo aquel que vive en el cuerpo y cree en mí, no morirá eternamente. Podrá estar muerto usted estuvo muerto mientras no conocía a Jesús, todos estuvimos muertos mientras no conocíamos a Jesús, y la resurrección vino y dijo, yo te resucito, porque yo soy la resurrección y la vida. Por eso el Señor dice que aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente, solo por un poco de tiempo puede estar muerto. Amén. Poderoso y eterno y bendito Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver cuál es este camino ahora, en el sexto yo soy de Jesús, que lo podemos encontrar en el capítulo 14. Vemos aquí el sexto yo soy de Jesús, en el verso, que es un verso no conocido
el cual toda la iglesia debería conocerse, muy conocido, perdón, el cual toda la iglesia debería conocerse, dice el verso 6 del capítulo 14. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo se describe como el camino. Recordemos que hay un camino por el cual el hombre camina, que es guiado, dirigido, pastoreado el hombre por la muerte, y Jesucristo se describe como aquel camino que cuando Él llega como resurrección, lo saca del camino de muerte, lo pone en el camino de vida. Pero este camino es el mismo Jesucristo en persona. ¿Por qué es el mismo Jesucristo en persona? Porque es esta palabra que luego de tú aceptar a Jesucristo te lleva a la vida. El camino que tiene que recorrer el cristiano y toda persona es esta misma palabra. Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la resurrección, mas Jesucristo también es el camino. Esta palabra es un camino que debe llevar el creyente cada día, día a día. Por eso es importante, amada iglesia, es necesario la lectura de la palabra de Dios. La lectura de Dios te llena de Cristo, la lectura de Dios te llena del Hijo de Dios, la lectura de Dios te llena a la vida, te lleva a la vida en todo tiempo, te hace caminar derecho, te hace entrar a la ciudad amada, a la ciudad santa. Por eso Él mismo es el camino, no existe otro. Cualquier otra escritura, cualquier otra opción fuera de la Biblia es camino que lleva a muerte. Jesucristo dijo: hay un solo camino y soy yo, y este es el camino. Él es la única verdad. Sabemos que en el mundo hay muchos hombres que dicen tener la verdad. Los budas dicen tener una verdad, los musulmanes dicen tener otra verdad, y todo tipo de religión que hay dicen tener una verdad, pero dice el Señor que hay una sola verdad, que es Él. No existe otra verdad, diga el hombre lo que diga. Y dice también Jesucristo: yo soy la vida. Nadie podrá escapar del infierno, nadie podrá pasar a la eternidad, a la posteridad, bendito sea el Señor, si no es por Jesucristo, porque si Él mismo es la vida, nadie podrá entrar si no caminó por Él. Hay que haber caminado primeramente con la vida para poder heredarlo a Él. Alabado sea el Señor, porque Él mismo es el que te va a recibir. Alabado sea el Señor para siempre. Nadie otro, ningún otro te va a recibir. Alabado sea Dios para siempre. Por eso es importante que la iglesia conozca los yo soy de Jesús. Marque los yo soy. Es importante que la iglesia los emplee a la hora de hablarle a un alma. Las almas hoy creen que esto es una opción de vida, pero Jesucristo no es una opción de vida. Jesucristo es la vida, y no hay vida fuera de Jesús. Alabado sea su nombre por los siglos en siglos. Vamos a ver el séptimo y último gran yo soy de Jesús como Hijo de Dios. Aquel gran yo soy que le dijo a Moisés: diles que yo soy. Y aquí lo vemos en esta noche. Bendito sea Dios para siempre, mostrando su gloria. Dice el capítulo 15, el verso 5. Allí vemos el séptimo gran yo soy de Jesús. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros sois pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí Jesucristo se describe como la vid. Él es la vid. O sea, aquí Jesucristo le está hablando directamente, personalmente y muy directamente a la iglesia del Señor. En este último gran yo soy, Cristo le habla, en todos los yo soy, Cristo le habla a la humanidad y a la iglesia, al pecador, a la iglesia, pero en este yo soy hay un mensaje directo, personal, particular, específicamente para la iglesia, cuando Jesucristo dice: todos ustedes son pámpanos y yo soy la vid que sujeta aquellos pámpanos. Si alguno no estuviera bien sujeto de mí, dice el Señor, no podrá dar frutos. Y recordemos que el Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 7 y verso 19 que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. O sea, el Señor le está diciendo a la iglesia que es obligatorio dar frutos, a menos que usted fuera un ejemplo como el caso del ladrón de la cruz, que creyó y murió. En este caso no puede dar fruto, por lo tanto la misericordia de Dios te lleva al cielo, el amor y la justicia de Dios te lleva al cielo, porque Él es justo y no es injusto, porque no tuviste tiempo, bendito sea Dios, de dar fruto. Pero cuando usted tiene tiempo de dar fruto aquí en la tierra, el Señor dice: es obligatorio
obligatorio dar fruto, y por eso dice el Señor, yo soy la vid, es necesario que en mí lleven fruto. Bendito sea Dios para siempre. O sea, no hay otra forma de dar fruto si no has apegado a esta palabra, porque Él es esta palabra, Él es el que nos hace dar frutos. Cuando usted ve a alguien que el Señor lo usa, cuando usted ve a la iglesia, cuando usted ve personas verdaderamente convertidas al Señor, esos frutos la persona no los dio por Él mismo. No hay talento que nazca de nadie mismo en persona. El talento lo da Jesucristo. Todas las características del hombre para servirle a Dios, características espirituales, las da Jesucristo, porque Él, aquella vida, es la que hace dar fruto al que se sujeta de Él, como se sujetaba Juan. Bendito sea Dios, que todo el tiempo caminaba abrazado de Él, que todo el tiempo cuando Jesús estaba hablando y predicando, estaba recostado de los brazos, estaba recostado del pecho del Señor, de su corazón, amándole, manifestándose como le amaba, demostrándole su amor. Bendito sea Dios, su agradecimiento en todo tiempo, como se sujetaba Juan, el autor de este libro, de aquella vid gloriosa. Así la iglesia del Señor tiene que estar sujeta de Él para dar fruto. Y recordemos nuevamente, una y otra vez, que el Hijo del Dios viviente es el verbo del Dios viviente, y que el verbo del Dios viviente es esta palabra viviente, porque toda escritura es muerta, pero esta palabra tiene vida. Esta palabra tiene vida en sí misma. Esta palabra tiene vida en Jesucristo. Esta palabra retumba. Esta palabra es de vida eterna. Solamente la escritura, la palabra de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y aquella vid le dice a la iglesia que sin mí no pueden vivir. Sin mí, bien apegados a mí, no pueden dar fruto, y si no dan fruto, jamás podrán vivir, dice el Señor en este séptimo y último gran yo soy de Jesús. En conclusión, el libro de Juan, bendito sea Dios, es un libro con características singulares, específicas. Todos los evangelios tienen características particulares, bendito sea Dios. Y todos los evangelios son creados para todos, tanto para gentiles como para judíos. Amén. Pero muchos se atreven a hablar del libro de Juan como el libro dedicado especialmente a los gentiles, aunque es para todos. Pero el libro de Juan tiene una riqueza sin igual, amén, que describe la divinidad de Jesucristo como Hijo del Dios viviente, que describe la divinidad de Jesucristo como creador, como aquella persona que ha estado siempre con el Padre, como aquella persona, bendito sea Dios, que es el Salvador del mundo. Ningún cristiano puede prescindir del libro de Juan para predicar la palabra de Dios. Ningún cristiano puede prescindir de esta escritura, amén, para guardar y vivir la palabra de Dios. Bendito sea Dios para siempre. De manera general, estas son las características que podemos encontrar nosotros en el libro de Juan. Hay otros estudios en el libro de Juan que luego estaremos viendo, por eso les sugerimos, le instamos, amada iglesia del Señor, que asista a la escuela dominical, que asista usted a los estudios. Es importante, bendito sea Dios para siempre, alabado sea Dios. Y vamos a continuar luego en otra ocasión dando otros temas acerca de este libro del apóstol Juan. Vamos a estar dando otros temas también acerca de otros libros de la Biblia, diferentes tipos de temas, amén, aleluya, según sea la situación y cómo Dios ordene y como Dios mande. Amén. Y hasta aquí la palabra del Señor. Quiero que estemos puestos de pie. Le pido por favor y oremos porque esta palabra quede en nuestros corazones, porque vaya con nosotros, bendito y poderoso Dios, porque el Señor se manifieste en todo tiempo, se glorifique en nuestras vidas. Amén, aleluya, porque podamos estar sujetados nosotros de aquella vid gloriosa, de aquel glorioso Jesús, amén, que lo es todo en nuestras vidas, que lo dio todo por nosotros, pues la Biblia dice, bendito sea Dios, que todas las cosas son hechas por Él y para Él. Bendito sea su nombre por los siglos en siglos. Padre Dios que estás en los cielos, bendito Dios y eterno Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por esta palabra que has hablado esta noche a la iglesia, gracias por este estudio, por esta revelación de tu palabra que, Señor, solamente tú puedes dar por medio de la persona de tu poderoso Espíritu. Yo te doy gracias, Señor, por ayudarme, Señor, a transmitir las enseñanzas de tu palabra. Gracias, Señor mío y Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús,
Jesús, te pido en esta hora que tú edifiques y fortalezcas esta iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora que tú envíes sobre esta iglesia, Padre bendito, un espíritu de ayuno de oración, Dios es mío. Yo te pido en esta hora que tú vivifiques y santifiques esta iglesia, porque es tuya, para gloria tuya, porque por ti, Señor, fue hecha, porque para ti es hecha, Señor, bendito de la gloria, porque no se pierda ninguno, bendito y eterno y poderoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta palabra quede en nuestros corazones para siempre. Esta palabra nos vivifique, esta palabra nos santifique, nos perfeccione, nos corrija y nos inste y nos ayude a buscarte cada día más, Señor bendito y eterno. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de gloria y Rey de justicia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias eternamente, por siempre, para siempre. Tú eres Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito Dios. Doy paso a mi hermano. Amén. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Amén.